Y estas operaciones son denominadas partidas pendientes de conciliación. Como pueden observar, estos dos primeros, el 1 y el 2, con la empresa, es decir, información de la empresa, pero donde el banco no conoce. El 4 es información netamente del banco, en donde el banco lo conoce, pero no lo conoce. En ambos casos tenemos cargos y abonos. Y ahí sale lo que son las partidas pendientes de conciliación, las 4 clases de operaciones que nosotros podemos encontrar. Para explicar un poco más y un conocimiento pleno, permítanme, voy a compartir partidas pendientes de conciliación. Aquí yo tengo de la cuenta bancos, que es de mi cuenta corriente, es decir, la información de la empresa. Y acá abajo la información del banco a través de un extracto. Entonces aquí podemos colocar, vamos a decir, extracto bancario. Bien. Yo tengo que contar con estos dos documentos. Acá lo vamos a colocar, tal vez valga la pena, el mayor de la empresa, ¿no? Específicamente de la cuenta. Tenemos en esta primera columna, esto va a ser los cargos. En este otro lado van a ser los abonos, ¿no? O lo que ustedes conocen como el debe y el haber. ¿Sí? De la misma forma también tenemos en la parte de lo que es el extracto bancario, tenemos cargos y abonos. ¿Sí? ¿Cómo se maneja esto? El mayor de la empresa, cuando hablamos de cargos, estamos hablando de aumentos en nuestra cuenta corriente. Y cuando hablamos de abonos, estamos hablando de disminución de nuestra cuenta corriente, ¿no? Reiteramos, en los cargos, estoy hablando de la empresa, la contabilidad de la empresa. Los cargos, o también llamado debe, van a ser los aumentos, y los abonos, también llamado haber, van a ser las disminuciones. Cuando nosotros tenemos el extracto bancario, es decir, y nos manda el banco, porque está dentro de sus obligaciones el mandarnos esta información, no se maneja de la misma forma que de la empresa. Ya que cuando hablamos de cargos en el extracto bancario, estamos hablando de una... ¿Sí? Estamos hablando de una disminución. Y cuando estamos hablando de abonos, estamos hablando de aumentos. ¿Ya? Entender de que la información tanto del extracto bancario es de manera cruzada, ¿no? Podemos hacerlo de esa manera para poder identificar claramente.
Esto es importante porque ambos documentos yo tengo que cotejarlos, ¿no? Ambos documentos yo tengo que encontrar su parejita. Al decir su parejita, eso significa que tiene que estar en la empresa y también tiene que estar en el banco. A eso se le denomina parejita. ¿Cuáles son las partidas pendientes? Son aquellos que puede estar en la empresa, pero no están en el banco. O viceversa, puede estar en el banco, pero no en la empresa. Estoy hablando de registros, es decir, está registrado en el banco, en el extracto bancario, pero no está registrado en mi empresa. Está registrado en mi empresa, pero no está registrado en el banco. Entonces, esto ocasiona de que puedan conocerse 4 operaciones pendientes de conciliación. ¿Y cuáles son esos? El primero dice cargos efectuados por la empresa sin conocimiento del cargo. Cuando me está hablando de cargos de la empresa, me está hablando de aumentos. Es decir, que ha habido aumentos en mi cuenta. Un ejemplo podemos dar. La misma empresa quiere o ha habido un depósito, vamos a decirlo así, ha habido un depósito registrado por la empresa, pero que el banco todavía no lo ha registrado. Es decir, la empresa saca dinero y lo lleva a la cuenta corriente del banco, hace una transferencia de caja a bancos. Entonces, contablemente la empresa ya lo tiene, ha hecho bancos contra caja, ¿no? ¿Por qué bancos? Porque está aumentando su cuenta corriente. Contra caja porque está saliendo dinero de la empresa para la cuenta corriente. Es una transferencia que está realizando. Pero puede ser de que por ciertos motivos esa transferencia no se ha realizado en ese mes, porque las conciliaciones bancarias son mensuales. Entonces vamos a suponer que un 28 de febrero la empresa quiere realizar, estoy dando un ejemplo solamente, quiere realizar una transferencia. Pero lamentablemente por el tiempo y por la hora no se ha logrado efectuar el depósito. Nosotros ya lo tenemos registrado en el mes de febrero, pero bajo el mismo mes el banco no tiene ese depósito. Entonces ahí puede surgir la diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos acá registrado un valor, no sé, vamos a suponer de 100, pero que el banco, voy a buscar en los abonos, no hay. ¿Y por qué no hay estos 100 que nosotros hemos hecho una transferencia? Porque no se ha efectuado circunstancias. Porque lo normal sería que esto sea así, de esta manera. En donde encontramos su parejita. Acá tenemos los 100 y también en el banco se tiene los 100. Entonces, si no encontramos nosotros, la primera operación sería cargos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Cargo que ha sido un aumento en la empresa, pero que no lo tiene el banco. Pero estamos hablando desde un punto de vista de abonos. No lo tiene como un abono el cargo, ¿no? De manera usual. El otro, que sería abonos. Ahora estamos hablando de esta otra columna. Ojo, no se olviden, estamos hablando primero de la empresa, información de la empresa. Estamos tomando en cuenta la información de la empresa y lo estamos relacionando con el extracto. Entonces ahora nos vamos a los abonos. Abonos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. De que seguramente ha habido una emisión de cheque por un valor X, que en este caso tal vez estamos colocando un importe menor, sí, como ejemplo simplemente, bolivianos 80. Y esto se ha entregado con... Pero ese cheque, como tiene validez de 30 días calendario, no ha sido cobrado en el mes en el cual se ha girado ese cheque. No ha cobrado al mes siguiente.
Entonces, en el reporte del extracto, en el reporte, en la información del banco que nos da de manera mensual sobre el movimiento de nuestra cuenta corriente, no se reporta esos 80 porque en ese mes ese cheque no ha sido pagado. Tenemos otra partida pendiente de conciliación, pero ya desde un punto de vista de abonos efectuados por la empresa sin conocimiento del banco. Si quisiéramos encontrar su parejita de estos 80, pues obviamente tendría que estar acá. ¿Eso qué significa? Que ese cheque sí ha sido cobrado en el mes en el cual se ha emitido el cheque. Entonces, al obtener su parejita ya no es una partida pendiente. Pero si no logramos encontrar su parejita, eso es una partida pendiente. Eso es con relación de la información de la empresa hacia el banco. Ahora lo vamos a hacer viceversa. Ahora vamos a hacer información del banco, ¿sí? Y lo vamos a cotejar con la información de la empresa, viceversa lo que hemos hecho anteriormente. Y de ahí sale estas otras dos operaciones. El primero, en donde vamos a decir abonos efectuados por el banco, y cuando estamos hablando de abonos, se está refiriendo específicamente a aumentos en nuestra cuenta corriente. Entonces, ha existido aumentos en la cuenta corriente, pero no los ha registrado como un cargo a la empresa por diferentes circunstancias. Ya son los casos prácticos, lo vamos a ir viendo. O también puede ser cargos efectuados por conocimiento de la empresa, es decir, cargos, disminuciones en la cuenta corriente en donde la empresa registra. ¿No? Como es de manera cruzada, entonces aplico la misma condición que cuando hemos empezado con la empresa para llegar, ahora es del banco para llegar a la empresa. Entonces ahí tenemos las 4 operaciones que tenemos que identificar cuando vamos a cotejar estos dos documentos. Reitero, en la mesa tiene que estar la información de la empresa, que sería el mayor de la cuenta bancos, y también tiene que estar el extracto bancario que las entidades financieras están obligadas a proporcionar a sus clientes. ¿Sí? Bien, con esa pequeña explicación, viendo ya desde un punto de vista de esta hoja electrónica, creo que ha quedado un poco más claro las 4 operaciones. Que puede ser como no puede ser, ¿no? Pero la idea es que ya sabemos que hay este tipo de 4 de operaciones en donde vamos a dar algo pendiente que no ha sido conciliado. Volvemos a nuestras... Entonces esto creo que ha quedado claro. No sé si hay alguna consulta antes de pasar a la siguiente lámina. Licenciado. Buen día, licenciado. Entonces, ninguna consulta. Vamos a pasar al siguiente.
Importancia del control interno. ¿Cuál es la importancia del control interno? Bueno, el control interno de alguna manera contribuye en la seguridad en el registro contable. Gracias al control interno, pues obviamente los registros pueden ser confiables. Pero ¿cuáles son estos controles internos que debería tener la empresa con relación a sus cuentas corrientes que mantiene en una entidad financiera? Vamos a empezar. Dice, la cuenta corriente bancaria debe ser manejada en forma mancomunada, dos personas como mínimo. Y esto es verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se emiten los cheques, por lo menos debería existir como mínimo dos firmas. Porque si solamente hay una, entonces corre el riesgo de fuga de fondos. En cambio, si son dos, pues entre ambas personas se van a empezar a controlar las salidas de dinero. Que no se olviden que los cheques representan salidas de efectivo a través de mi cuenta corriente. Entonces, con dos firmas ya se puede controlar, o ellos mismos se van a poder controlar revisando la documentación que se adjunta para la firma y aprobación de estos cheques. El cheque debe ser firmado previa revisión de la documentación de respaldo para los desembolsos. Esto es más que todo para los que firman y para los que están autorizados en firmar los cheques. Pese de que puede haber uno o dos filtros con relación a la parte de lo que es la revisión de la documentación, pues quien firma tiene que darse la molestia de revisar un poco los antecedentes por el cual es efectivo. Justificar plenamente con documentación la salida de dinero a través de nuestra cuenta corriente. Fácil es que entre. Lo difícil es, pues obviamente, o no nos gusta que salga el dinero. Decimos, debe existir la prohibición de la firma de los cheques en blanco. Muchas veces la gerencia comete este tipo de errores. Dice ausentar por el lapso de una semana o 2 semanas. Te lo firmaré cheques en blancos para que tú puedas efectuar los pagos correspondientes. Eso está mal. Nunca se debería dejar cheques en blanco. Ahora, obviamente puede que por alguna circunstancia pueda ausentarse uno de los que pueda aprobar la firma, pero inmediatamente nosotros tenemos que hacer de que otra persona, si es por un tiempo prolongado, podemos anunciar al banco que va a existir otra persona quien es el que también va a firmar los cheques autorizados o los cobros de estos. Así evitamos de alguna forma que se efectúe cheques en blanco. Imagínense un cheque en blanco firmado, ahí estaríamos libres de colocar cualquier importe para que este cheque sea cobrado. Entonces no es un buen control interno el hecho de girar cheques en blanco. Los cheques anulados deben ser archivados en el talón de cheques con la leyenda anulado a verificar la secuencia numérica al momento de la conciliación bancaria. Para esto, nosotros tenemos que nombrar, es decir, para que se pueda realizar las conciliaciones bancarias, nosotros tenemos que nombrar a una persona responsable en la cual va a elaborar las conciliaciones bancarias mensuales. En una gestión tiene que haber 12 conciliaciones, una por cada mes.
Entonces yo tengo que designar a una persona quien pueda elaborar estas conciliaciones. Eso implica que cuando efectúe la conciliación va a tener que identificar si existe o no existe cheques anulados. Todos podemos equivocarnos al efectuar un cheque, porque no se olviden que los cheques no tienen que estar subrayados, tachados, no tienen que tener ninguna enmienda. Entonces a veces nos podemos equivocar por algún motivo, tal vez hemos vuelto a recubrir con el marcador y se nota de que ha habido un sobrepuesto o tal vez algún número lo hemos querido convertir en nuestro número, no sé, puede haber. Entonces el banco automáticamente te rechaza. Para evitar eso y sabiendo de que has tenido un error, pues es mejor utilizar otro cheque a que tú entregues ese cheque y ese cheque sea rechazado, es mucho peor, ¿no? Ahí el proveedor ya no nos va a perdonar, ya iba a decir, ya obviamente va a creer que no se maneja y todo los documentos. Eso que yo tenga que equivocarme cada vez o que quiera reemplazar los cheques cada vez que me da la gana, ¿no? Tengo que tener mucho a quién es el que elabora el cheque, quién es el que viene el cheque. Es quien va a efectuar la firma de esos cheques. Y otra persona es quien va a recibirlos. Y otra persona es quien va a entregar los cheques. Entonces, imagínense cómo estamos realizando cierta distribución de funciones para lo que es el procedimiento de los cheques. Esos cheques que han sido anulados, juntamente con el talonario de cheques que nos proporciona el banco. No es que te has equivocado y en ese mismo momento has agarrado y lo has roto. No. Colocas la leyenda de anulado y lo perforas o lo engrampas en el talonario de cheques que tú tenías. Cosa de que cuando se realice la conciliación no se pueda perder el correlativo que se tenía en esos cheques. Estos cheques nos cuestan, o sea, hay un costo para los cheques, no es gratuito. Cuando tú aperturas una cuenta corriente, el banco automáticamente te da una chequera. Cobra directamente de tu cuenta corriente, no le pagas en efectivo en ese momento, no, te da el talonario de cheques, el talonario de 50 cheques, el banco se encarga de disminuir de tu cuenta corriente. Fíjense, si el banco ya se encarga de disminuir de tu cuenta corriente, ¿cuándo vas a ver? Cuando llegue el extracto a fin de mes, ahí se va a dar cuenta recién. Uy, me habían descontado. ¿Y por qué este importe? Verificamos, decido por el talonario de cheques. Los cheques devueltos por expiración del periodo de vigencia ser perforados y conservados en el talonario de cheques. Esto mucho depende ya de los procedimientos que tenga la empresa, ¿no? Porque a veces, es más fácil, dicen, ¿no? A ver, un cheque que ya ha cumplido más de los 30 días de su tiempo de vigencia, 30 días calendarios. Va al banco y les rechazan porque ya ha fenecido el tiempo. Entonces, ¿qué va a hacer el proveedor? Va a venir nuevamente a nuestra empresa y nos va a decir, ¿saben qué? No hemos logrado cobrar este cheque por diferentes circunstancias y ahora hemos ido y nos han dicho de que no, ya ha pasado su tiempo de vigencia. Entonces, quizás lo más fácil que es, o sea, perfecto,
tráigame ese cheque y yo le entrego otro cheque. ¿Verdad? Usted me está entregando el número 10 y yo le estoy dando otro cheque con el número 17. Eso en teoría es sencillo, ¿no? Me entrega el cheque expirado y yo le doy otro cheque con la nueva fecha para que lo pueda cobrar. Porque a partir de la emisión del cheque corre los 30 días calendarios. Eso es lo que ocurre en algunas empresas, que es lo más fácil. Y alguien dirá, haré un registro contable por el cambio de ese cheque. A ver, ¿qué me puede decir? A ver, por favor. Si estoy realizando el cambio de cheque, porque ese cheque ya ha expirado, me entrega ese cheque y yo le doy otro cheque, me entrega el cheque número 10 y yo le estoy entregando otro cheque con el número 17, cosa de que ya pueda cobrar. ¿Se hará un registro contable o no se hará un registro contable? ¿Qué opina? Será licenciado. ¿Por qué? No, no se realiza ningún registro, licenciado, ya que se trata, en este Para el caso, del mismo registro, cheque. licenciado. Y hay dos ponencias, ¿no? Uno dice que no hay y otros dicen que sí hay. Entonces, si yo voy a efectuar el cotejado, ¿no? El cotejado. A ver, vamos a ver en esta partecita, vamos a agarrar nuestro ejemplo. A ver aquí. Fíjense, estamos hablando. Vamos a decir que se ha emitido el cheque número, como estábamos manejando, el cheque número 10. ¿Sí? Este es el cheque número 10, con 80 bolivianos. No lo ha ido a cobrar y de alguna forma ha cumplido su vencimiento y viene más tarde, o sea, pasado el tiempo de la expiración, nos dice que no han logrado cobrar, muchas cosas, ¿no? Queremos que nos cambie el cheque, dice. Ah, ya, perfecto. Entonces nosotros le vamos a dar ahora el cheque número 17. ¿Sí? El cheque 17 por 80 también. Si yo no hago el registro contable correspondiente, parecería que existiera dos salidas. Uno por el cheque número 10 y el otro por el cheque número 17. Entonces, esto me obliga a que yo tenga que realizar un registro contable, banco contra banco. Cosa de que cuando yo haga ese registro banco contra banco, voy a tener acá la anulación del cheque número 10 por 80, ¿sí? Cosa de que esto, con esto, se anulen y solamente me quede el cheque número 17 de los 8. Entonces, ¿es necesario hacer un registro contable? Sí, es necesario. ¿Por qué? Porque cuando tú quieras cotejar con el banco, vamos a suponer que se ha cobrado ese cheque. Entonces, ese cheque número 17 lo vamos a tener en nuestra cuenta corriente de esta manera. Va a existir esto. Entonces, esto, con esto van a cotejarse y hasta ya no habría partida pendiente. Porque si yo no hago el asiento contable, este que está con amarillo, pues lastimosamente va a haber que como si existiera dos salidas, porque son cheques diferentes. Ese sería uno. Otras empresas, que es lo que hacen, viene el proveedor y le dice, mira, se ha expirado la fecha de vencimiento de este cheque. Yo quisiera que me den otro cheque.
Si la empresa le dice, no, no te voy a dar otro cheque. Lo que vamos a hacer es simplemente revalidar el cheque. ¿Qué implica eso? Implica asignarle una nueva fecha en el reverso del cheque. En el reverso del cheque colocamos revalidado, la nueva fecha, y a partir, obviamente, debidamente firmado, ¿no? Autorizado, aprobado, y a partir de ese momento, de esa fecha, corre otros 30 días calendarios para el vencimiento. En esos casos, ¿hago o no hago el registro contable? Sí. ¿Qué dicen? No, licenciado. No, licenciado. No, licenciado. No, porque ya se No, ha revalidado. Claro, no se elabora ningún registro contable, ya que es el mismo cheque. Lo único que hemos hecho es simplemente revalidar el cheque. Le hemos pedido, a ver, présteme el cheque. Sí, correcto, ya ha pasado su fecha de vencimiento. No se preocupe, lo damos la vuelta el cheque, en el reverso del cheque colocamos revalidado, la nueva fecha, lo hacemos firmar autorizando ese cheque y obviamente se lo devolvemos ese cheque y ese cheque ya puede ser cobrado. Es el mismo cheque, por lo tanto, yo no voy a realizar ningún asiento contable. Aquí, ¿de quién depende? Aquí mucho depende de cómo quiere manejar la empresa este tipo de operaciones. Porque hay unas empresas que dicen, no, no vamos a revalidar nada. Le vamos a dar otro cheque. Entonces, eso nos obliga a hacer un nuevo asiento contable, anulando el anterior y aperturando, obviamente, el nuevo cheque. ¿Correcto? Y el cheque anterior, el que ha sido reemplazado, hay que perforarlo, sí, hay que perforarlo, y hay que colocarlo y engramparlo en el talonario de cheques. Porque unos cheques pueden ser anulados, sí, anulados, porque te has equivocado, está sobrescrito, borroneado o algo por el estilo. Pero otro cheque es que ha cumplido su vigencia, muy diferente. No, en esos cheques que se han cumplido su vigencia, no le voy a poner anulado, porque si le coloco anulado, se va a pensar que ha sido error del quien emite el cheque, cuando no ha sido error del que emite el cheque, sino ha sido una omisión, se han olvidado de cobrar ese cheque, obviamente, el proveedor. Entonces, lo único que hacemos es simplemente efectuarle ciertas perforaciones y engramparlo a la chequera. Entonces, cuando se hace la conciliación bancaria o el responsable que va a realizar la conciliación bancaria, cuando vea el talonario, seguramente va a haber algunos cheques que han sido perforados. Eso significa que son cheques vencidos. Va a tener cheques con la leyenda de anulado. Ya se va a enterar de que ha habido algún error por parte de la empresa quien ha llenado ese cheque, de la persona que ha llenado ese cheque. Entonces, esos datos obviamente son importantes y como ven, es más administrativo en algunos casos que contable, ¿no? Entonces, mucho depende del procedimiento que se tenga y ese procedimiento tiene que adecuar, o la contabilidad se tiene que adecuar a esos procedimientos. No que los procedimientos tienen que adecuarse a la contabilidad, no, la contabilidad tiene que adecuarse a los procedimientos. Seguiremos. Dice, la conciliación bancaria mensual debe ser realizada por una persona independiente del manejo y control de las cuentas bancarias y revisado por el contador, con visto bueno del gerente financiero. Pues les decía hace un momento atrás, ¿no? De que la empresa tiene que elegir a una persona quien se encargue de realizar las conciliaciones bancarias mensuales. Y a veces cuando nosotros vamos a buscar un trabajo, ya sea como auxiliar o como asistente, a lo que he visto, lo primero que te dan es hacer conciliaciones.
¿Y por qué? Porque es un trabajo minucioso, es un trabajo tedioso, de hormiga. Porque imagínense, a ver, en un mes la empresa que ha tenido muchas operaciones con el banco, en donde cuando imprimimos el mayor de la cuenta bancos, resulta que son 12 hojas. Verificamos si nos ha llegado los reportes, el extracto bancario del banco. Verificamos si son 15 hojas. Entonces, imagínense la cantidad de operaciones que se ha tenido con el banco. Y yo tengo que cotejar uno por uno. Por eso es que si ustedes el año pasado, en el primer año nos decían, no, se cancela con cheque número 101, 102, 103, bolivianos 3.000. Se cancela publicidad, vamos a suponer. O se cancela sueldos. Con el cheque 101, 102, 103, bolivianos 3.000. ¿Cómo registraban ustedes? Sueldos y salarios contra banco. Listo. Pero había 3 cheques. Entonces, si ahora ustedes contabilizan esos 3 cheques en una sola cuenta, los 3.000, el banco no va a registrar de la misma manera. El banco va a registrar cheque por cheque. Entonces, cuando queramos cotejar, cuando queramos encontrar las parejitas, difícil, ¿no? Porque en mi empresa voy a tener 3.000, pero en el banco va a estar 1.000, con los cheques correspondientes. Entonces, ¿cómo voy a cotejar? Nunca voy a poder cotejar. Es por eso que ahora tenemos que, si hay que repetir varias veces la cuenta bancos, hay que hacerlo. Para que así a la persona quien esté elaborando la conciliación bancaria pueda ser mucho más sencillo. Porque imagínense, ¿qué tal? Seguimos con el ejemplo. Yo he registrado bancos 3.000, pero el banco no lo tienes por el total, lo tiene por cada cheque, 1.000. Entonces, quien está elaborando la conciliación bancaria no es adivino, pero usted va a decir, me han sobrado aquí, me han sobrado este otro lado. Va a tener que ir a verificar los asientos contables, va a tener que ir a indagar. Entonces, le va a hacer quitar bastante tiempo en buscar todas esas cosas. Y es por eso que ahora los asientos contables tienen que, si hay que repetir 5 o 6 veces, hay que repetir. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a aminorar el tiempo a la persona a quien está elaborando las conciliaciones. ¿Ya? Y es, como les digo, es bien tedioso. En algunas empresas, las conciliaciones bancarias ya tienen que estar hasta el 12 del siguiente mes. La conciliación de enero ya tiene que estar aprobado hasta el 12 de febrero. La conciliación de febrero ya tiene que estar aprobado hasta el 12 de marzo. Y así hasta llegar a diciembre. Entonces, cada mes nomás se va a dedicar casi unos 10, 12 días a efectuar la conciliación bancaria. Y el resto, obviamente, a sus otras actividades que seguramente se le han mencionado o que está dentro de sus funciones, ¿no? Pero es un trabajito minucioso, es un trabajito de hormiga. Ya vamos a ver enseguida un ejemplo que creo que lo vamos a entender, que está a detalle. A ver. La estructura tradicional de la conciliación. La tradicional, la que mayormente hace un par de años atrás se realizaba, ¿no? Que no es que nos sirva, sino que no cumple las expectativas de la gerencia, esta estructura. ¿Por qué? Porque esta estructura no te está dando la posibilidad de determinar cuánto realmente vas a utilizar de tu cuenta corriente. Porque es lo que quiere el gerente. El gerente quiere que tú le digas, esto puedes utilizar. Lamentablemente, esta estructura que ustedes ven acá no nos ayuda a determinar cuánto realmente es lo que puede utilizar la gerencia. ¿Y por qué? A ver, vamos a ver.
Primero, en la conciliación bancaria, como en todo documento, siempre tiene un encabezamiento, ¿no? Nombre o razón social de la empresa. Nombre del documento que se está preparando. Fecha de elaboración del documento y, por último, moneda de presentación. Ese es el encabezamiento, ¿no? Nombre de la empresa, Almacenes Bella Aurora, documento que se prepara, conciliación bancaria, fecha de elaboración del documento por el mes de enero, por el mes de febrero, por el mes de marzo, ¿no? Moneda de presentación expresado en bolivianos. En la estructura de la conciliación, en el cuerpo de la conciliación, fíjense que estamos partiendo del saldo que se tiene del extracto bancario, el saldo que nos ha proporcionado el banco, y vamos a llegar al saldo de la empresa, ¿no? Si mi extracto tenía de saldo 100 y en mi mayor de bancos mi saldo era 50, entonces a través de este más menos, yo tengo que llegar de esos 100, tengo que llegar a esos 50 que dice mi mayor de bancos. Entonces, no me da la posibilidad de decir, a ver, ¿cuántos realmente voy a utilizar? No, estoy llegando de un saldo para llegar al otro saldo. O sea, no hay una información precisa para que yo pueda determinar ciertos pagos. Entonces, empezamos a decir de que el saldo según el extracto bancario, más los débitos por la empresa y no acreditados por el banco, más los débitos del banco no acreditados por la empresa, ahí vamos a tener ya un subtotal, menos los créditos de la empresa no debitados por el banco, los créditos del banco no debitados por la empresa, y ahí tenemos otro subtotal, que efectuando operaciones, decimos saldo según extracto bancario, más este subtotal, menos este subtotal, aquí tendríamos el saldo según la empresa. Esto para nada le sirve a la gerencia, reitero, porque no le estoy diciendo cuánto de dinero tiene realmente para poder utilizar. Por eso es que aclaramos en esta parte, ¿no? Decimos, efectuada la conciliación, se debe analizar cada uno de los conceptos de discrepancias a objeto de registrar los asientos y ajustes y determinar el saldo real disponible en la fecha de la cuenta corriente del banco. O sea, aparte de esto, yo tengo que de alguna manera efectuar otras operaciones para determinar cuánto realmente es ese saldo real de la empresa. Entonces, esta estructura, o sea, es buena desde un punto de vista si he hecho bien mi cotejado, mi conciliación. Pero desde un punto de vista de toma de decisión, no me sirve. Porque aquí en ningún momento este documento me menciona cuánto de plata puedo utilizar por la empresa. ¿No? ¿Que lo vamos a elaborar? Sí, lo vamos a elaborar, no se preocupen. Pero ya tienen que tomar en mente que esta estructura nos sirve, reitero, para ver si hemos cotejado bien los dos documentos, el extracto del banco y el mayor de la empresa. Nos sirve, pero desde un punto de vista de toma de decisión, ya un poco que obviamente este documento ya no nos ayuda. Esta es la otra estructura, la que mayormente utilizan casi, por no decir todas las empresas. ¿Por qué? Porque de aquí yo muestro un saldo real a la fecha. Este saldo real a la fecha es el dinero que puede utilizar la empresa. Obviamente también se elabora esto con las partidas pendientes de conciliación. Pero ya la estructura cambia, si se fijan, ahora ya no es en uno solo, pero voy a ir atrás un momento. Fíjense, aquí es uno solo. Parto de un saldo y llego al otro saldo. En cambio, ahora es una conciliación para determinar un saldo real y otra conciliación para determinar otro saldo real. Estos dos saldos reales que ustedes ven tienen que ser los mismos.
Si aquí en la primera conciliación he encontrado 100, aquí en esta otra conciliación también tiene que ser 100. ¿Eso qué significa? Que lo único que puede utilizar la empresa es 100. Le estoy dando el saldo a la fecha de la conciliación. Y aquí mencionamos, dice, no, consiste en determinar el saldo real de libre disponibilidad a una determinada fecha, logrando un control adecuado en el giro de cheques por pago de deudas, compras de bienes y servicios al contado, evitando sobregiros bancarios. Muy fácil, yo me puedo efectuar un sobregiro bancario si no sé cuánto de plata puedo utilizar. Por ahí el extracto me dice, a ver, si he utilizado esto, ¿no? Y como gerente digo, a ver, según el banco, porque el banco maneja mi plata, según el banco es 10,000 bolivianos que yo tengo. Y voy a utilizar, de los 10,000, voy a utilizar 7,000, excelente, voy a utilizar, porque es lo que me dice el banco. En algunos casos puede ser mentira, porque pueden haber operaciones pendientes que todavía no se han concretado con el banco, cheques que han salido y que el banco todavía no los ha cobrado. Pero aún así yo he pagado 7,000 y y obviamente los cheques anteriores han sido cobrados y estos nuevos cheques que se han emitido ya no se han podido cobrar. ¿Por qué? Porque no había plata y había un sobregiro. En cambio, con este otro modelo, aquí ya me está diciendo cuánto. Aquí me está diciendo, no era 10,000, era solamente 4,000 que tú puedes utilizar. Entonces la gerencia va a decir 4,000 bolivianos solamente. Yo quería pagar 7,000. No, entonces ahora yo voy a pagar solamente 2,000. Entonces fíjense, la decisión cambia, pero en función al documento que les damos proporción, ¿no? Este documento es bien sencillito de preparar. No es nada difícil. Enseguida vamos a ver un ejemplo a detalle hasta llegar a este documento. Lo que yo quiero es preparar este documento. El anterior, este otro lo vamos a hacer, porque de la misma información podemos sacar esto. No hay problema. Pero el que quiero que elaboremos es este, porque ya todas las empresas ya presentan un saldo real a la fecha, y esto inclusive ya lo tienen automatizado en una hoja electrónica. Ya he visto hojas electrónicas bien interesantes para determinar la conciliación bancaria a través de sus partidas pendientes. No se olviden que la conciliación se elabora de las partidas pendientes, de aquellos que no hemos logrado encontrar su parejilla. Y son 4 operaciones que se pueden encontrar que son pendientes de conciliación, ¿verdad? Ok. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí está. Antes de entrar a esto, eso nos va a abarcar todo nuestro tiempo. ¿Alguna consulta que tengan, por favor, hasta aquí? ¿Alguna duda? No, licenciado. ¿Todo tranquilo? Licenciado, tal vez una pequeña duda, una consulta que Adelante, quería por darle. favor, adelante, adelante. Es respecto a como usted indica, ¿no? Que el banco y la empresa deben tener las mismas, los mismos cheques, ¿no ve? O sea, todo ese mismo movimiento que ha hecho la empresa y también ha recibido el banco. Sí. La pregunta es, si en el caso que la empresa no cuente o no coincida con el banco, con un cheque, solamente con un cheque o con 2 cheques, en ese caso la empresa, ¿qué haría para notificarlo acá en esto que nos ha mostrado usted? ¿En qué no va a coincidir? ¿En el importe? Sí, digamos que la empresa no cuenta con el cheque número 10 que el banco sí tiene, el cheque número 10. Uy, eso En es ese caso, por terrible. favor. Eso es terrible. Eso realmente tiene cárcel. ¿Por qué? Porque los cheques antes de salir de la empresa tienen que ser registrados. Porque se supone que esos cheques
han sido emitidos, firmados, aprobados, autorizados, registrados, ¿no? Y recién se entrega el cheque. Imagínate que directamente ese cheque no pase por los registros y se entregue a un tercero o cualquiera. ¿Qué nos daría a entender eso? Muy complicado. O de alguna manera me dirán, no, se han olvidado de registrar. No, no puede ser. Porque para entregar el cheque tiene que haber ya previamente el registro tributario. Ahora, estoy de acuerdo de que en algún momento digas, no, está muy bien la pregunta, pero ya tienes que darte cuenta de que no tendría que haber en una empresa normal, no tendría que haber eso. Pero, ¿qué pasaría si, a ver, si en mi banco, si en mi empresa dice que el cheque número 10 ha salido por 8,000, voy al extracto bancario y resulta que el cheque número 10 solamente había sido 800. ¿De quién habrá sido el error? La pregunta. Del que ha girado el cheque, licenciado, al confundirse en el número. Colocó. Reiteramos, ¿no? A ver, cuando estamos viendo nuestro mayor de bancos, identificamos que hay un cheque número 10 que habíamos registrado por un valor de 8,000 bolivianos. Pero llega el extracto bancario, llega el extracto, verificamos y decimos, buscamos este cheque número 10 en el extracto y lo encontramos. Pero resulta que solamente dice 800. ¿De quién habrá sido el error? ¿Del banco o de la empresa? De la empresa. De la empresa, ¿Por qué? por hacer mal el registro, licenciado. Claro, ha sido un registro en exceso. Porque, a ver, si nos ponemos en la posición del cajero, ¿tú crees que el cajero va a entregar 8,000 bolivianos? No, difícil, ¿no? Difícil que el banco se equivoque. En este caso, ¿quiénes han equivocado? Lo que ustedes han dicho es verídico, la empresa. Entonces tengo que hacer un asiento contable para corregir esto. Dar de baja estos 8,000 y dar de alta solamente los 800. ¿Sí? Permítame un segundito.
Bien. Entonces, a ver, vamos a ver. Empezaremos con nuestro ejercicio, para que no nos pise el tiempo. Bien, acá tenemos, este es nuestro extracto bancario. Esta es la información que nos da el banco. Ya lo que está, por favor, no jueguen con la pantalla, Araceli. Si podrías borrar eso, por favor. Nos va a confundir porque voy a utilizar colores y va a confundir a... Bien, ya esperemos que no haya más interferencia. Bien, les decía, en esta parte izquierda, ustedes tienen el extracto bancario, es decir, información que nos proporciona la empresa. O, perdón, el banco, no, información que proporciona el banco. En el lado derecho tenemos la información de la empresa, el registro de mayor de la cuenta bancos. En nuestro caso, en este ejemplo, es el Banco La Paz, y aquí también está, en nuestro extracto, está Banco La Paz, ¿no? Reiteramos, información que nos proporciona el banco a través de un extracto, movimiento de nuestra cuenta corriente, y esta es la información del mayor que sacamos de nuestra empresa. Y aquí hay ciertos pasos que vamos a ir cumpliendo. ¿Sí? Primer paso, verificar los saldos al cierre del mes. En este caso, estamos viendo al mes de diciembre del 2011. Ambos documentos tienen que ser del mismo mes. El extracto es de diciembre y el mayor que voy a imprimir de mi contabilidad tiene que ser también por todo el mes de diciembre. ¿No? Ok. Entonces voy a comparar sus saldos. Fíjense, el saldo según el banco es de 27.066 bolivianos. Este es el saldo que me está reportando el banco. Voy a ir a la información de mi empresa. Y mi empresa me dice de que solamente nosotros tenemos 15.600. ¿Sí? 15.600. Son 27.066 según el banco y según la empresa 15.600. Son saldos diferentes, como pueden ver. Es la misma cuenta, pero los saldos son diferentes. Entonces, ¿qué hemos dicho en la parte de la teoría? En la parte de la teoría hemos dicho que tengo que encontrar un tercer saldo. Ese tercer saldo va a ser el saldo real, saldo que pueda utilizar la gerencia de la empresa. No va a utilizar ni 27.066 ni 15.600. Yo tengo que darle un tercer saldo real para que la gerencia lo pueda utilizar. Para eso, para determinar ese saldo real, pues obviamente voy a tener que efectuar ciertos procedimientos, como en este caso dice, cotejar valores entre el extracto y el mayor de bancos, empezando por depósitos y después retiros. Me está diciendo, vas a cotejar la información que te da el banco versus la información de la empresa, de nuestra empresa. Y vas a empezar por depósitos y después por los retiros y viceversa. Una vez que termines de efectuar el cotejado de ambos documentos, el siguiente paso es determinar las partidas pendientes de conciliación. Es decir, aquellos movimientos que no han tenido su parejita.
Porque lo normal tendría que ser es que si está en el banco, también tiene que estar en la empresa. Como es la misma cuenta corriente y es la misma información, pues deberían ser los mismos. Pero por tiempos, a veces pues hay algunas cosas que no se llegan a concretar. Entonces, puede haber de que en el banco exista, pero en la empresa no. O de que en la empresa exista, pero en el banco no. ¿No? De ida y vuelta. De ahí surgen las 4 operaciones que hemos mencionado hace un momento atrás y que en la hoja electrónica, en el Excel, lo hemos visto un poco más claro. Entonces, determinamos cuáles son aquellos movimientos que no tenían su parejita. Con esas partidas pendientes o con aquello que no hemos logrado encontrar su parejita, con esas operaciones vamos a efectuar la conciliación. ¿Sí? Facilito. Entonces, vamos a empezar. Ya hemos identificado los saldos. No son iguales, tengo que encontrar un tercer saldo. Y para encontrar el tercer saldo, tengo que empezar a cotejar estos 2 documentos. Y me está diciendo, empezar por los depósitos. Atiéndame bien, por favor. Y esto, el cotejar, ¿qué significa? Significa colocarle un tilde, un tiqueo, una marca a todo aquello que hemos encontrado como su parejita. Y aquello que no hemos logrado encontrar su parejita, no los vamos a tildear, no los vamos a cotejar, no les vamos a colocar ninguna marca. Aquí voy a colocar una marquita roja, van a ver ustedes ya en su pantalla cómo vamos a ir cotejando. Entonces, dice primero los depósitos. Como estamos hablando del banco, en el banco, fíjense, maneja débito y crédito. Otros bancos manejan cargo y abono, que son sinónimos. Cuidado. Aquí está manejando débito y crédito. Entonces, pregunta al curso. Los débitos, ¿qué vendría a ser para el banco? ¿Entradas o salidas de dinero? Salida del licenciado. Salida. Por ende, los créditos vendrían a ser depósitos o aumentos, ¿correcto? Ok. Aquí me está diciendo, empiece por los depósitos. Entonces voy a empezar por esta columna, por lo que es los créditos. Por esta columna voy a empezar. Y si voy a empezar por esta columna, que me está hablando de depósitos, en el mayor de bancos, ¿dónde estarían los depósitos? ¿En el debe o en el haber? En el debe, En licenciado. el débito. En el debe. Eso es, en el debe. Entonces voy a cotejar la columna de créditos del extracto bancario con la columna del debe de mi mayor de bancos. Y empezamos. Aquí tenemos uno, decimos el 1 de diciembre, depósito por apertura de cuenta corriente. Voy a ver si este movimiento existe en mi mayor de bancos. Y aquí cabalmente dice en la misma fecha, depósito por apertura de cuenta corriente. Entonces, tiene su parejita. Al tener su parejita, pues obviamente los voy a tiquear. Ahí está. ¿Pueden ver el tiqueado, por favor? Verifíquenlo. Sí, licenciado, puedo observar. Sí, licenciado. He colocado esta tilde que ustedes ya seguramente en 4º año van a volver a ver esto, que se llama marcas de auditoría. Nosotros vamos a llamar en este momento un pequeño tilde o marca, ¿sí? Que tiene que ser un color distinto a lo que se está manejando. Porque si ustedes colocan con un color negro, desde un punto de vista visual, vamos a tener que revisar cada vez siempre todo, cada vez siempre todo. Pero si es de un color diferente, desde un punto de vista visual, solamente vamos a enfocarnos en aquello que no está marcado. Y ustedes lo van a ver claramente eso. Bien, ya está. El primer depósito del extracto está cotejado con el depósito del mayor. Vamos al siguiente, que sería estos de 6.900 bolivianos en fecha 7 de diciembre, que dice depósito de fondos. Entonces, cuando hay depósitos, yo tengo que ir relacionando con las fechas. El 7 de diciembre. Verificamos y casualmente aquí está
7 de diciembre, depósito en cuenta corriente, 6,900. Se hemos encontrado entonces su parejita, por lo tanto también debemos marcar. Ahí está. Ya lo hemos marcado, eso significa que no son partidas pendientes porque se han determinado sus parejas. Vamos al siguiente depósito. En el siguiente depósito, según el extracto, dice que hay una nota de crédito por un giro efectuado por Almacenes Luz de Luna. Seguramente esta empresa nos ha transferido a nuestra cuenta corriente de manera directa 4,440. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Verificamos si en la columna del debe de aumentos en cuenta corriente existe ese importe. Verificamos, dice el 10 de diciembre. Buscamos la fecha y como pueden ver, no hay los 4,440. Entonces no lo voy a cotejar porque no he logrado encontrar su parejita, no he logrado encontrar su par. Entonces lo voy a dejar sin marcar. El hecho de dejarlo sin marcar ya se convierte en una partida pendiente de conciliación. ¿Sí? En una partida pendiente de conciliación. Y listo. Vamos al siguiente. El 13 de diciembre existe un depósito de fondos nuevamente por 5,900. Verificamos en nuestro mayor y sí, aquí está el depósito de fecha 13 de diciembre por los 5,900. ¿Qué implica eso? Hemos encontrado su par y lo vamos a marcar. Ahí está. Entonces, si se fijan ustedes, la columna de créditos de nuestro extracto, visualmente ya sabemos cuál es pendiente hasta este momento. Si hubiésemos colocado del mismo color negro, ténganlo por seguro que hubieran visto este y recién hubieran llegado a este. En cambio, como está de un color diferente, de manera visual, ya hemos enfocado todo esto, porque nuestra mente está aquello que no está marcado, entonces eso obviamente va a nuestros instintos y inmediatamente identificamos esto. Vamos al siguiente. El 21 de diciembre nuevamente existe depósito de fondos por 7,840. Verificamos en el mayor de cuentas la fecha 21 de diciembre. Aquí está. Depósito en cuenta corriente 7,840. Entonces hemos encontrado su parejita, por lo tanto lo vamos a marcar. Ahí está. Ahora, vamos al último movimiento de la columna de créditos, en donde nuevamente hay una nota de crédito por una letra descontada girada por Lino Pinola, por 9,600. Excelente, verificamos si existe ese depósito en nuestro mayor de bancos. Verificamos de acuerdo a la fecha, 23, 25, 27, no hay ningún movimiento de 9,600. Por lo tanto, estos 9,600 sería otra partida pendiente de conciliación. Y ya no tenemos más, como pueden observar, no tengo más. Pero ahora, así como he hecho del extracto a la empresa, ahora tengo que hacer de la empresa al extracto. Es decir, ahora voy a hacer la inversa. Voy a la columna del debe de mi mayor de cuenta bancos y todo aquello que está cotejado, no hay ningún problema y llegamos a este importe de 8,200. En donde dice el 31 de diciembre es un depósito en cuenta corriente. 8,200. Vamos al extracto, verificamos 31 de diciembre, no hay ningún importe de 8,200 que incremente mi cuenta corriente, ¿sí? Por lo tanto, no he logrado encontrar su par y esto supone que obviamente esto vendría a ser otra partida pendiente de conciliación. Pero esta partida pendiente de conciliación es desde el punto de vista de la empresa hacia el banco. En cambio, estos otros dos es del banco hacia la empresa, ¿no? En conclusión, podríamos decir registros efectuados por el banco no realizados por la empresa.
Y este otro, registros efectuados por la empresa, no efectuados por el banco. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya hemos hecho los depósitos. Ahora me dice, y después retiros. Los retiros desde un punto de vista del extracto está en los débitos y desde un punto de vista del mayor está en la columna del haber. Entonces, ahora tengo que realizar el mismo procedimiento que he hecho con los depósitos. Tengo que empezar a cotejar. Con la única diferencia de que para las salidas yo tengo los números de cheque. Yo me tengo que guiar con los números de cheque que me dice el extracto y que en el mayor de cuentas también tendría que estar registrado o por lo menos desglosado el número de cheque para que yo pueda efectuar el cotejo. Entonces vean qué tan importante es que cuando ustedes mayoricen, especialmente en cuentas corrientes, identifiquen el número de cheque. Estamos hablando de nuestra cuenta corriente de algún determinado banco. A veces nuestra glosa en el mayor lo hacemos tan pequeño que ni siquiera colocamos el número de cheque. Imagínense que si en nuestro mayor no existieran los números de cheque y existiera 10 importes de 1100. 10 importes de 1100 y ninguno tiene número de cheque. Entonces, ¿cómo voy a adivinar yo cuál es cuál? Porque el banco sí te va a dar el detalle cheque por cheque, porque eso es lo que hacen los cajeros. Colocan el número de cheque, la fecha, de qué es el concepto, el importe, y recién te pagan, ¿no? Recién te dan el efectivo. Entonces, ellos tienen el control por cheques. Y nosotros, ¿por qué no podemos tener también de la misma manera? ¿Verdad? Entonces, aquí el registro tiene que ser cheque por cheque. Empezamos. El cheque número 102, de fecha 5 de diciembre. Voy a buscar el cheque número 102 en mi mayor de bancos. Ojo, no siempre va a coincidir en la fecha, porque puede ser de que yo le he entregado, aquí por ejemplo, se le ha entregado el 5, tal vez yo le he entregado el 1 de diciembre y él recién lo ha cobrado el 5. Entonces, casi la relación entre lo que es la fecha no tiene que darse. En los depósitos sí, ¿no? Los depósitos sí. No pueden durarse más de 2 días, porque imagínense un depósito que se quiera hacer la empresa y que tarde una semana, no, pues ¿qué ha pasado? ¿Por qué has depositado después de una semana? ¿Dónde estabas? ¿Qué ha pasado con el dinero y todo aquello? ¿Verdad? Pero en cambio los cheques, no. En los cheques le das hoy y puede cobrarlo de aquí a 10, 15, 20 días. Es más, por ahí ha pasado su fecha de vencimiento y le hemos renovado mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces aquí nos tenemos que guiar más que todo por el número de cheque. Entonces aquí dice el cheque número 102, buscamos el cheque número 102, aquí está, el cheque 102 por 1000 bolivianos, el extracto cheque 102 por 1000 bolivianos. Entonces agarramos y lo tiqueamos. Fíjense, ya se ha tiqueado porque hemos encontrado su parejita. Vamos al siguiente, cheque número 101 por 2070, buscamos el cheque número 101, aquí está, por 2070, los cotejamos. Seguimos bajando, nota de débito, comisiones por giro, 88 bolivianos, buscamos si hay esa nota de débito, por 88, no la tenemos. ¿Y eso qué significa? Que esto es una partida pendiente de conciliación porque no hemos encontrado su par en el otro documento. El cheque número 104, buscamos el cheque número 104, aquí está, por 3010 y también es 3010 en el extracto. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cotejamos, ahí está, ya hemos cotejado. Cheque número 103, buscamos el 103, aquí está, por 2320, sí, correcto, 2320. Cotejamos. Cheque número 107, 1100. ¿Dónde está el 107? Aquí está, 107 por 1100, correcto. Hemos encontrado su parejita, lo tiqueamos. La nota de débito, intereses por letra descontada, 432.
Verificamos si está en nuestro mayor. No, no existe. Por lo tanto, es una partida pendiente. La nota de débito número 123 por 144 tampoco existe. Es otra partida pendiente. La nota de débito 140 por el valor de talonario de cheques por 100 bolivianos. Nos están cobrando ya el talonario de cheques. Nosotros no lo tenemos. Partida pendiente. Cheque número 109. Buscamos, aquí está el cheque número 109 por 930. Correcto, hemos encontrado su par y lo tiqueamos. El cheque número 111 por 920. Buscamos el cheque, aquí está, número 111, 920 bolivianos. Y listo. Hemos terminado los retiros, pero del extracto hacia la empresa. Ahora tiene que ser de la manera inversa. Ahora tiene que ser de la empresa hacia el banco. Vamos con la columna del haber porque estamos con retiros. Todo lo que está cotejado ya no interesa. Hay algunos que no están cotejados, como en este caso. El cheque número 105 de 1010 está en mi empresa, pero nosotros no lo tenemos. El cheque número 106 por 2.220, tampoco tenemos el cheque número 106. ¿Sí? No hay. El cheque número 108 por 1.440, tampoco hay. El cheque número 110 por 1.720, tampoco hay. Como pueden ver, ninguno de estos. La empresa sí lo ha registrado. Lo que sí, estos señores a quienes se les ha entregado estos cheques no han ido al banco para cobrar. Por eso es que en nuestro extracto no están esos cheques. Eso sigue pendiente, ¿no? Se les denomina esos cheques en tránsito o cheques en circulación. Como pueden observar, hecho de ida y vuelta el cotejado. Tengo que determinar ahora las partidas pendientes de conciliación. ¿Cuáles son las partidas pendientes de conciliación? Son aquellas que no están remarcadas, son aquellos que no tienen su tilde, son aquellos que no tienen su marca. Y para verlo mucho más a detalle, solamente en la siguiente lámina les voy a proporcionar solamente aquello que no estaba cotejado. Ahí está. Entonces, en mi extracto, si podemos observar, en mi extracto, aquí está todo lo que no estaba cotejado, tanto en débitos como en créditos. Lo mismo en mi empresa, esto es lo que no estaba cotejado, lo que no tenía como tilde, tanto en el debe como en el haber. ¿No? He tratado en esta lámina de resumir y mostrarles a ustedes solamente aquello que no está cotejado. Y con aquello que no está cotejado es con lo que tengo que elaborar la conciliación bancaria. Y es bien facilito, ahí está con flechitas, todo bien bonito, ¿sí? Todo bien estructurado para que a simple vista se pueda determinar el saldo real, porque yo lo que necesito es el saldo real. A ver, ¿cómo determinamos el saldo real? Vamos a ir por este lado, por la parte izquierda. Dice saldo según extracto. ¿Cuánto es el saldo según extracto? Aquí está, es de 27.066. ¿Se acuerdan? Vamos a ir un poco hacia atrás. Aquí está, ¿no? Saldo según mi extracto, 27.066. A estos 27.066 que lo estoy sacando de mi extracto bancario, voy a sumarle los depósitos que había en mi empresa. Ahí está con flechita. Más a este saldo que teníamos, le estoy sumando o aumentando los depósitos de mi empresa. Ojo, este saldo es del banco, pero le voy a sumar las operaciones pendientes, que en este caso los depósitos pendientes que tenemos. Pero también le voy a restar menos los retiros que ha hecho la empresa. Ojo, todo es pendiente. Entonces decimos, saldo según extracto más los depósitos de la empresa, en otras palabras, saldo según extracto del banco más depósitos de la empresa
menos retiros de la empresa igual saldo real. ¿Verdad? Interesante, ¿no? Vamos al otro lado. Saldo según mayor. Aquí está. Mi saldo según mayor es 15.600. Verificaremos. Y sí, aquí está. Mi saldo según mi registro de mayor es de 15.600. Entonces, como estamos partiendo del saldo de la empresa, a esto obviamente voy a tener que manejar la información del banco. Entonces, ¿qué decimos? Saldo según mayor de la empresa más depósitos realizados en el banco menos retiros realizados en el banco. Igual saldo real. Este saldo real que ustedes ven partiendo desde el saldo del extracto y este saldo real partiendo desde el saldo del mayor tienen que ser iguales. Si en este lado he sacado 100, aquí también tiene que ser 100. Entonces, ¿qué significa eso? No va a utilizar ni 27.066 ni 15.600. Va a utilizar lo que me salga en el saldo real. Esto es lo que va a utilizar la gerencia para no sobregirnos. En nuestro ejercicio, entonces, ¿cómo sería? A ver, facilito. Ustedes agarren la calculadora y por favor empiecen a sumar y restar en ambos casos, en una hojita auxiliar, y me dictan cuánto es el saldo real. A ver, les voy a dar unos 2 minutitos para que puedan determinar, guiándose en las flechas simplemente. Licenciado, yo ya lo Licenciado. saqué. A ver, Licenciada, Es 28.876. Sí, licenciado. 28.876. ¿En ambos casos? Sí, licenciado. cuadra. Eso es. En ambos casos sacaron 28.876. Eso significa que no va a utilizar ni 27.066 ni 15.600, sino va a utilizar 28.876. Ese es el dato que le interesa a la gerencia. Ni uno ni el otro. Nosotros hemos encontrado un tercer saldo y ese tercer saldo se le denomina saldo real. Estructuralmente, entonces, ¿cómo saldría mi conciliación bancaria? Ahí está. Saldo es lo mismo que estoy haciendo acá. Fíjense, es esto, estoy partiendo de esto, más esto, menos esto. Pero solamente que ahora lo estoy colocando en bonito. ¿Sí? Para que ustedes lo vean. ¿Cómo tendría que mostrarse la información? ¿Cómo tendría que mostrarse entonces mi primera conciliación para mi primer saldo real? Aquí está. Saldo según el extracto bancario, aquí está los 27.066, más los cargos efectuados por la empresa. Fíjense, estoy partiendo del extracto, pero toda la información posterior ya es de la empresa. Y toda esta información está pendiente de conciliación. No hemos encontrado su parejita. Acá tenemos, estamos sumando el depósito, que son los 8.200, y estamos restando todos los retiros. Y todos los retiros son estos cheques que obviamente estos proveedores no lo han cobrado en su debido momento. Esto ha hecho con más y menos un resultado de 28.876. Fíjense cómo está la estructura, ¿no? Tenemos fecha, detalle, en el otro tenemos fecha, número de cheque, detalle, importes, subtotales, y de esa forma es que nosotros tenemos que ir armando nuestra conciliación. Pero esta es una, ¿verdad? Es una en donde hemos partido de acá y hemos encontrado el primer saldo real. Ahora tengo que ir por el otro lado, ¿no? Tengo que partir ahora por el mayor y tengo que llegar al mismo saldo real. A ver, veamos si realmente es eso. Ahí está. Estamos partiendo saldo según registros de la empresa, 15.600, más los abonos efectuados por el banco, que serían los depósitos o incrementos de nuestra cuenta corriente, menos las salidas de dinero de nuestras cuentas corrientes, ¿verdad? Estamos manejando a nivel de subtotales
por lo tanto, más menos, y llegamos al mismo saldo real, ¿no? Y es a lo que ustedes me dictaron, sí, exacto, 28.876. Eso significa que la conciliación está bien elaborada. Hasta aquí, obviamente, todo ok. Como alguien dijo, nos ha cuadrado, ¿sí? Todos tenemos en saldo real el mismo importe. Al gerente le podemos decir que puede utilizar 28.000 bolivianos, está a su disposición para que pueda aplicarlos, utilizarlos, ¿sí? Pero eso no termina aquí. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay ciertas operaciones, tanto en el primer saldo real que hemos encontrado, en este, ¿sí? Y hay operaciones pendientes que se han encontrado en este otro. Entonces, el gerente financiero tiene que identificar cuál de estos se pueden llegar a subsanar para que no aparezcan en la conciliación. Porque no se olviden que si hay mucha cantidad de partidas pendientes de conciliación es que algo está pasando. Algo está pasando. Tiene que haber lo normal. Pero hay algunas operaciones que sí la empresa puede ajustarlos, es decir, puede contabilizarlos. Que no los deje así como pendiente. Como en este caso, por ejemplo, el talonario de cheques, ¿no? Nosotros ya tenemos el extracto, entonces el extracto puede ser el documento que respalde por el cobro de este talonario de cheques que me está realizando el banco. Entonces saco una fotocopia del extracto, lo voy a resaltar la parte de la operación del talonario de cheques y con eso ya puedo registrarlo. Entonces puedo decir gastos por talonario de cheques, no sé cuál será la cuenta, pero sería una de gasto, contra bancos. Entonces, como ya he hecho ese asiento contable a diciembre, porque tendría que ser a diciembre, esta partida pendiente ya tendría que salir. Ya no sería una partida pendiente, pero eso lo tiene que decidir el gerente. Si el gerente decide, no, el gerente tiene que decir, a ver, esto se regulariza con esta documentación. En cambio, los otros, si no hay la nota de débito por intereses, comisiones, no. Entonces, esto se mantiene hasta que la empresa pueda obtener estas notas de débito. ¿Y de quién vamos a solicitar estas notas de débito? De la misma entidad financiera, porque ellos son los que generaron esa nota de débito. Entonces, podemos solicitar y obviamente y con esa información nosotros ya podemos registrar, cosa de que en la conciliación bancaria que se haga en el mes de enero, ya no aparezcan estas partidas pendientes. ¿Por qué? Porque esta conciliación de diciembre, jóvenes, no es que se va a quedar así eternamente, no. Como son pendientes, sí o sí tienen que regularizarse. Y tienen que regularizarse máximo el próximo mes. No es que en el siguiente mes, en la conciliación que se haga en el mes de enero, tiene que seguir esto, no. Ya de antemano ya tiene que regularizarse, ya sabemos que hay estas partidas pendientes, entonces en lo posible hay que tratar de buscar la información para poder registrar y no aparezca ya en la siguiente conciliación bancaria. En la siguiente conciliación bancaria que solamente aparezcan partidas pendientes del mes de enero, solamente. Y en el de febrero que solamente aparezcan partidas pendientes del mes de febrero. Y así debería ser. Pero lastimosamente hay empresas en donde he revisado una conciliación bancaria y tenían desde hace 8 o 9 meses atrás la partida pendiente. Y digo, ¿y por qué no es regular? Es que no hay la documentación. Pero por lo menos mínimamente ustedes deberían hacer un análisis, verificar de qué se trata, hacer circularizaciones a los proveedores, clientes, de qué se trata este importe. Porque si no vamos a mantenerlo, si no regularizamos, eso puede mantenerse años en la conciliación. Y eso no conviene. Máximo el siguiente mes ya todo tiene que estar, todo tiene que desaparecer. Todo esto, cuando se haga la conciliación del mes de enero, todo lo de diciembre tiene que desaparecer ya regularizado. Es por eso que, si ponemos un ejemplo, si en este momento yo les digo, hagan la conciliación del mes de enero de esta misma empresa, ya perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes? Van a tener el extracto bancario del mes de enero, van a tener el mayor de la cuenta bancos del mes de enero y a la vez también van a tener ustedes la conciliación bancaria del mes de diciembre.
Entonces, lo primero que tienen que hacer es cotejar esta conciliación con esos dos documentos para que empiecen a desaparecer todas estas partidas pendientes. Y después recién se hace la conciliación entre lo que es el mayor y el extracto bancario, para que solamente puedan aparecer operaciones pendientes del mes del cual se efectúa la conciliación. Entonces, no es tan facilito en algunos casos, ¿no? Nosotros hemos hecho fíjense, con unas cuantas operaciones, pero dense cuenta cuando son 15, 20 hojas. Ahí ya se complica. Por eso es que se les da un determinado tiempo al encargado de elaborar las conciliaciones, se les da un determinado tiempo, y en ese tiempo tienen que terminar. Y el gerente financiero va a decir, todas estas partidas pendientes que has encontrado en el mes anterior tienen que desaparecer. No sé cómo lo harás, pero tiene que desaparecer. ¿No? Bien, no sé si existe alguna consulta, por favor, alguna duda que tengan por ahí. Bien, les quedo muy agradecido entonces por la participación en esta clase virtual. Había aquí una pregunta. Dice, si la empresa carga, ¿por qué el banco abona? Uy, creo que ha llegado tarde a la explicación, ¿no? Creo que llegó muy tardísimo, muy tardísimo. A ver, ¿quién le puede dar así una breve explicación al compañero? ¿Quién se anima? Porque eso hemos explicado no solamente en la lámina, sino que también hemos explicado en lo que es la hoja electrónica. Pero a ver, ¿nadie se anima? Bueno, ni modo, vamos a responderle al compañero. Ahí está la explicación. En la empresa, los cargos son aumentos y los abonos son disminuciones. En el extracto bancario es inversa. En los cargos son disminuciones y en los abonos son los aumentos. Y ahí tenemos las flechitas, ¿sí? En donde esto se maneja de manera cruzada. Cada vez que exista un aumento en la empresa, eso va a estar como cargo y en el extracto como abono. Cada vez que existe una disminución de mi cuenta corriente, va a estar como abono y en el banco va a estar como cargo. ¿Ya? Ok. Bien. Quedaremos acá. Muchas gracias por la participación, a los compañeros, a asistir a la clase virtual. Espero que tengan un buen resto del día. Por favor, cuídense. Nos veríamos la próxima clase. Ya en esta semana van a tener algunos datos y algunos ejercicios mediante la plataforma que ya hemos mencionado. Ya todo esto, desde el primer tema van a tener. ¿Ya? Bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, igualmente. licenciado.